y a su nombre y a los hijos de Dios. La recibimos, diga, recibo la victoria en el nombre del Señor Jesús, porque Él ya me la dio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Murió, resucitó, está vivo, está aquí con nosotros y Él quiere que disfrutemos de esa victoria que Él ya nos dio. Alabado sea el Señor. ¿A cuánto les gusta el cine? El buen cine. Bueno, voy a narrarles una partecita de una escena. La escena, digamos que una película está compuesta por escenas. Y una escena de esas es la que quiero hoy hacer la introducción, conversando un poquito de ella. Iba el Señor Jesús con sus discípulos. Y podemos imaginarnos que donde quiera que Él pasaba, ¿qué ocurría? Iban multitudes, lo seguían. ¿Por qué? Porque donde quiera que llegaba, las personas eran libres, eran sanas, eran limpias de la lepra, una enfermedad que era incurable en ese momento. Entonces lo seguían multitudes, pero en ese momento que Él pudo hacerse como a un ladito, aprovecharon dos y empezaron el uno a decirle: Señor, cuando tú recibas la gloria, el reino, el imperio, el poder, queremos pedirte un favorcito, que el uno se siente a la derecha tuya y el otro a la izquierda. Y el Señor se queda mirándoles y les dice: están equivocados. Acá en la tierra es así. Los gobernantes hacen lo que quieren, las personas que tienen poder económico hacen lo mismo, pero en el reino de los cielos es diferente. Allá 2 por 2 no es 4, allá 2 por 5 no es 10, allá 2 por 5 puede ser 15,000, 17,000. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo les invito a que nos conectemos todos, por favor. Alabado sea Dios. Y en ese momento el Señor les da una enseñanza muy importante y es lo que queremos iniciar el día de hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 43 al 45. Alabado sea Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 43 al 45, y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú añades tu poder a ella y será una palabra viva. Padre, te doy gracias porque tu Espíritu Santo obra en el corazón de cada uno de tus hijos que están en este lugar y los que están a través de las redes sociales, y esta palabra dará fruto, permitirá que caiga en tierra fértil y abonada, eche raíces profundas, crezca, florezca y dé fruto abundante para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el compromiso. Alabado sea el Señor. La importancia del compromiso. Y estaba pensando en ello. Podemos imaginarnos a una joven que desde niña le enseñaron la importancia de casarse, de guardarse para su amado esposo. Y de repente un hombre empieza a enamorarla, un joven la enamora, y ella toda feliz dice: ese hombre me va a pedir que me case con ella. Pero pasan los días, las semanas, los meses y los años, y el hombre nada que se compromete, y ese corazón empieza a entristecerse en gran manera. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hizo todo lo que necesitamos para que seamos felices. ¿Cuántos anhelamos ser felices? Y Dios quiere que seamos felices, al punto que hizo absolutamente todo
para que cada uno de sus hijos seamos felices. Pero ¿qué ocurre? Que sus hijos están buscando llenarse de felicidad en cualquier otra cosa, menos en quien realmente nos da la felicidad. El corazón anda divagando en muchas cosas, pero no en comprometerse con el amado que es el Señor Jesucristo. En comprometernos de verdad en quien nos da la vida eterna, en quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Y por eso empezaba la introducción describiendo lo que ocurrió en un momento determinado. El uno le decía, yo quiero estar a su derecha, el otro, yo quiero estar a su izquierda. Pues claro, ¿a quién no le gustaría realmente cuando el Señor acá en el milenio ya no viene como el siervo, sino como viene ya como el Rey de reyes y Señor de señores? A mí me gustaría y anhelo y espero estar ahí con Él. Alabado sea Dios. Pero lo que ocurre es que nosotros pensamos las cosas espirituales como sucede con las cosas humanas. En la palanca, con el Señor no va a ser así. Él acá lo describe clarito. Realmente no necesitaría uno explicar porque es como el agua cristalina. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga, eso sí ya no nos gusta. ¿Cómo así que para yo ser grande acá en la iglesia tengo que ser el servidor de todos? Pero sabe que, por ejemplo, un pastor realmente es el servidor de todos sus hermanos, que debe estar dispuesto, no hay día domingo, no hay horario, para que en el momento que esa ovejita esté en una situación difícil, de inmediato acuda a su pastor, para que el pastor ore, para que le ministre, para que le dé una palabra de bendición que la fortalezca, alabado sea Dios. Y el Señor lo describe: el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y esto ya a nuestra carne no le agrada. A nuestra carne le agrada que diga, hermano, así te dice el Señor, tienes casa, carra o beca. En el Señor ya lo hizo todo. Pero todas las bendiciones de Dios están algo que se le llama condicionadas. Yo le llamo al sí condicional. Y viene desde el principio de la humanidad. Desde el pueblo de Dios, allá viene ese principio. Y dice, y estas bendiciones seguirán si oyeres, ese sí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que pongas en práctica todo lo que yo les ordeno. Así empezó la relación de Dios con su pueblo de Israel. La relación del Señor Jesucristo con su iglesia está acá. Oímos, pero se nos olvida. Y la palabra es clara cuando nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el sí condicional. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo repetimos como loritos. Roberto, ¿quiere cacao? No entiende lo que está diciendo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, es el Señor el que lo dice, no es don Juan. Es el Señor Jesucristo. Y todo lo demás será añadido. ¿Cuáles son esas añadiduras? La salud, la economía, todo lo demás será añadido. Nos llega si hacemos algo primero, que es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo buscamos? Diga, obedeciendo al evangelio del Señor Jesucristo. Sencillo. Que si el Señor nos da la honra, mire, hermanos, quiero decirle que a cada uno, desde el más pequeñito, desde el bebé más pequeño, ya tiene un talento dado por Dios. Cada uno de ustedes tiene talento.
No puede decir que no porque la palabra lo enseña. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que Él dio a unos 5, a otros 3, a otros 1 talentos. Y al que los pone en práctica, ahora hermanos, ¿para qué Dios nos da los talentos? ¿Para que los guardemos? ¿Para qué? Para el servicio de ¿quién? Del Señor Jesucristo y de su obra, porque la obra no es del pastor ni de la pastora. ¿Quién es el dueño de nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos compró con su sangre preciosa. Alabado sea Dios. Ahora, yo no sé si usted habrá experimentado, voy a hablarle a los hombres primero y después a las mujeres. Hermano, de casualidad usted ha experimentado algún día que su mamá o su esposa por alguna razón le sirva la comida, pero no lo sirve con amor, sino que le pone ahí, mejor dicho, o le tira las cosas. ¿No? ¿Se lo ha experimentado o nunca? O que alguien le dé algo y usted siente que no lo hace con amor, sino lo hace porque le tocó. Bueno, aquí gloria a Dios, mis hermanas son unas santas de Dios, las felicito, gloria a Dios, por eso son santas siervas del Dios viviente. Ahora le pregunto yo a las hermanas, hermana, ¿usted en algún momento ha sentido que su esposo llega y le lleva algo, pero ahí se lo tira como que me tocó? Nunca, hermanos, ustedes son unos siervos del Dios viviente, alabado sea Dios. Eso ocurre, no, yo siempre lo digo, hermanos, eso ocurre en otros lugares, acá no, alabado sea Dios. Pero hay algunos lugares donde ocurre, hermano. ¿Qué sentirá el Señor Jesús si de pronto el pastor le dice, hermanito, lleguemos a las 8:30 en punto? Y si le toca madrugar, usted llega ahí como que, es que ese pastor, hermano, no es el pastor, es el compromiso que cada servidor debe tener o debemos tener con Dios. Porque con Él es diferente que en el mundo, hermanos. En el mundo las cosas son distintas. Acá la palabra dice, sino que el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos. Alabado sea Dios. Y viene desde el servicio más sencillo, desde el más pequeñito. ¿Qué ocurriría si ayer o el día sábado nosotros no viniéramos a barrer, a limpiar las sillas, a cuadrar esto? Llegaríamos todos y un desorden total, sucio, sería tremendo, ¿verdad? Y aparentemente es un servicio que dice, no, es que hacer aseo. Pero gloria a Dios, hay personas que lo hacen con amor. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de la hermanita Rosalba. Hoy no está, pero ella acá está atenta. Siempre cuando está acá, ella viene y hace el aseo. En otras oportunidades, le ayuda a mi esposa, porque mi esposa es la que lo hace, pero le apoyan, gloria a Dios. En otras oportunidades, la hermanita Sandra. La Biblia dice que al que honra, honra. Ayer no estaba la hermanita Rosalba, no estaba la hermanita Sandra, pero vino la hermanita Mayra. El Señor te bendiga, gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Qué ocurriría, hermanos, si los hermanos de la alabanza no vienen a ensayar? Llegan acá, entonces el sonido está mal, no hay coordinación, no se escucharía realmente. Sería algo como que se le sirve ahí. Pero no, que es para Dios, para quien nos da la vida, para quien nos da el empleo, la salud y todas las bendiciones, porque todo lo bueno viene de Dios, sin excepción alguna. Alabado sea el Señor. Y acá el Señor Jesucristo nos está enseñando un principio muy hermoso. Y yo vuelvo a repetir, el Señor ya nos dio todas las bendiciones. ¿En dónde están? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo las tomo para que se materialicen en mi vida? Estando en el Espíritu, honrando, dándole el primer lugar a quien lo merece. No es el trabajo. El primer lugar no lo merece el trabajo, el primer lugar no lo merece la esposa, el primer lugar no lo merece el esposo. El primer lugar es para Dios. Amén, hermanos. Por eso Él nos enseña que el que quiera ser grande, el que quiera ser primero será servidor de todos. Alabado sea el Señor. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Y viene el Señor Jesús y cierra diciendo, porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús de Nazaret,
Recordemos que Jesús de Nazaret, hombre, habitó la plenitud de Dios, por eso Él es Dios. Pero en la cruz del Calvario ocurrió el gran misterio. Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre que habla acá, tenía que quedar solo en la cruz. Y de Él salió Dios. Y quedó Jesús de Nazaret 100% hombre. Porque así como Adán fue 100% hombre y entregó a la humanidad al pecado y a la muerte, y quien la iba a rescatar, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, como Él mismo lo expresa acá, no porque hubiera sido hijo de un hombre, no. Porque en el contexto hebreo era necesario que Él tuviera un hogar, un hombre y una mujer, un hogar constituido por un hombre y una mujer. Y toda la gente se imaginaba y pensaba que Jesús de Nazaret era hijo de José y María. Hasta el día de hoy los musulmanes así lo dicen, los judíos así lo indican, y hasta el día de hoy la gente lo cree así. Nosotros sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y acá cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir, se refiere a Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. No sé si tiene ahí la diapositiva que coloca para el título, donde está el título. Yo se lo envié al WhatsApp, gloria a Dios. Alabado sea Dios. El Hijo del Hombre, el que le lavó los pies a sus discípulos, el que multiplicó los panes, los peces y alimentó a todos, quien dejó que le pusieran una corona de espinas, pudiendo con una sola palabra destruirlos a todos, el que se dejó azotar, fue siervo y servidor de toda la humanidad. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra que por haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él nos está enseñando acá el secreto si queremos ser grandes. Él mismo nos está diciendo, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El compromiso del Señor Jesús con la humanidad, con su iglesia, con nosotros. Ahora, ¿cuál es el compromiso que yo tengo con su obra? Si Dios me honra dándome la oportunidad de hacer algo en su obra, de ser útil en su obra, hermano, yo debo hacerlo de verdad, no como para Dios, sino para Dios, sabiendo que la recompensa viene de Él y que su palabra no miente. Acá enseña, si alguno quiere ser grande, sea el servidor de todos, en lo que Dios lo ponga a hacer. El cuerpo, no todo es cabeza, porque qué tal todo fuera una cabeza, sino que está distribuido, hay cabeza, hay oídos, hay ojos. ¿Qué tal la mano diciendo, yo quiero ser ojo? Y se enoja y no quiere hacer, porque yo no soy ojo. Nosotros nos comportamos de esa manera. Alabado sea Dios. ¿O qué tal la mano derecha diciendo, hoy no trabajo, sin mí no puede hacer nada? Y le toca a la izquierda, trate, y la otra ahí quieta. No, Dios nos diseñó el cuerpo para que funcione en unidad. Y Dios quiere que seamos unos. El Señor Jesús decía, Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Porque si algo sale mal en el servicio, el problema no es del pastor. La responsabilidad es a quien Dios le ha delegado para que haga algo y no lo está haciendo de verdad para Dios. Alabado sea el Señor. Estas no son palabras halagüeñas, eso a la carne no le gusta, pero al Espíritu sí. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ay, ay, ay. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, en este momento estamos en una sociedad donde por lo general lo que se acostumbra a escuchar o a decir es, mientras me sienta bien, yo sigo. Es decir, si yo me siento bien y disfruto y me la gozo, yo voy. Pero si no, pues no. Hermanos, ese es el sistema del mundo. Nosotros es, mientras que me dé vida, Señor, ahí estaré. Alabado sea Dios. Otros pueden decir, gloria a Dios, mientras me sienta bien, yo sigo.
No, hermanos, es mientras que Dios nos honre dándonos la vida y la oportunidad de ser útiles en sus manos, ahí estamos. Otros dicen, si no me valoran lo que yo hago, pues no voy, no hago más, no lo hago más porque es que no me valoran. Hermanos, ¿de quién está esperando que se valore? ¿Del ser humano, del pastor, del hombre, o que Dios te honre? Yo aspiro y anhelo a que Dios me honre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios honra a los que lo honran. Sencillo, hermano. Que el hombre no le valora. Hermano, es más, nosotros deberíamos buscar la forma de que no valoren, de que el hombre no nos valore. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da el valor. Es mejor la honra de Dios que la honra del hombre, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos en una sociedad que está acostumbrada a decir, sirvo solo si me conviene. Es decir, si a mí me conviene, eso lo hago, si no, pues no. Ese es el sistema del mundo. En la obra de Dios no es así. El Señor dice, yo, tu Salvador, no vine para que ustedes me sirvieran, sino vine a servir y a dar mi vida por toda la humanidad. Y nosotros que tenemos la bendición de Dios, de que nos escogió de lo más vil, de lo más menospreciado, por mí nadie daba un peso. Y Dios me permitió llegar a ser conocido en el cielo, alabado sea Dios. Y así cada uno de ustedes, yo estoy seguro que si cada uno de ustedes empieza aquí a contar de dónde lo sacó Dios, lo que Dios ha hecho por usted, es mucho, hermanos. Alabado sea Dios. Recordemos que cuando servimos con amor, el Señor es quien nos recompensa y nos paga directamente. Y si no me cree a mí, gloria a Dios, créale a la palabra de Dios. En Mateo 19, versículos del 27 al 30, dice de la siguiente manera. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, porque ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, estoy leyendo mal, hermanos. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? A los 12 discípulos. Hoy, ¿a quién está hablando el Señor? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Cuántas veces? 100 veces más. Algunos hermanos dirán, no, me va a dar 100 mujeres. No, hermanos, es un ejemplo, es simbólico, es metafórico, es una parábola de la manera como el Señor Jesús se expresa. Y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que se esfuerce para servir al Señor, para honrarlo, por lo menos viniendo el día domingo a reunirnos y a adorarlo y a exaltar su nombre, y de pronto le tocó dejar de hacer cosas, en esta tierra recibirá 100 veces más de lo que iba a recibir. Si usted iba a trabajar el día domingo porque se ganaba una plática de pronto más, no se preocupe, el Señor dice que 100 veces más le dará. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Y si Él lo hace, hecho está en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Hoy por lo general vemos relaciones sin compromisos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se han escuchado? Somos amigobios. Amigos con derechos, dice por ahí alguna canción. ¿Cómo dice?
agropecuaria. Amigos con derechos, relaciones sin compromisos, cada cual por su lado. Así está el mundo. Hermanos, acá en la obra del Señor no es así. En la obra del Señor hay compromiso, que si yo me comprometí con Dios y con la autoridad espiritual que Él colocó en este lugar, de estar a las 8:30, pues es a las 8:30. Que si yo me comprometí con el Señor de hacer algo, yo lo hago con amor, porque no es para ese hombre, ni para esa mujer, es para Dios. Hermano, nosotros al Señor le podemos dar disculpas. Yo le pregunto, nuestra cultura latinoamericana llegué tarde, es que había un trancón ni el más tremendo. Disculpas. Sí, hay trancón, ¿es mentira? No, no es mentira, es real. ¿Qué tendré yo que hacer para llegar a tiempo? De pronto me toca esforzarme y ser valiente. Por eso la palabra te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estaba acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, pero no alcanzo y llego una hora tarde. Me tocó a las 4, recortar una horita, ser organizado y acostarme más temprano, dejar de ver cosas que no convienen o de hacer cosas que no convienen. Coger el buen hábito que la noche es para descansar, para dormir, para recuperar fuerzas. Y nosotros al hombre le damos disculpas, pero ¿será que Dios, que ve todo, le puedo yo dar disculpas? No, hermanos. Hay que esforzarnos cuando yo me comprometo. Ahora, en el mundo, hablemoslo no en los términos espirituales ni en la iglesia. ¿Qué ocurrió a una persona que está trabajando, entra a las 8 de la mañana y llega una vez a las 8:30 y el jefe es calmado, pilas, no lo vuelva a hacer, pero al día siguiente vuelve y se la hace, o a la semana? ¿Qué pasa la tercera vez? La misericordia de Dios es grande, no es así. ¿Cuántas veces los hijos de Dios dejan de venir? Y hasta que están allí llevados del diablo o del bulto, dirían en mi tierra, entonces ahí vuelve. Y la misericordia de Dios es tan grande que ocurre como el hijo pródigo. Lo está esperando con los brazos abiertos. Lo manda a que lo limpien, lo bañen, le pongan un vestido nuevo y un anillo. El anillo es autoridad. De nuevo le dice, lo que Dios dio no lo quita. La misericordia de Dios es tan grande, pero esos son películas. No a todos les ocurre. Hay otros que no les van a poner anillo. Tiró la salvación, la tiró y no volvió. Y la Biblia dice que llega el momento que la gente se comporta mal, tan mal, que Dios mismo le colocó un espíritu para que no se levante. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermanos. Alabado sea el Señor. Yo acá predico el evangelio y me gusta predicar siempre de amor, pero yo le estaba diciendo al Señor, yo veo que a los hermanos les gusta que les den juguete. Son masoquistas, Señor, dame palabra porque yo no puedo, no me fluye. Pero no, esta palabra es real y no necesito ir por allá a otro lugar de la Biblia, sino que acá en la doctrina cristiana el mismo Señor Jesucristo nos habla las cosas con amor y con claridad. Alabado sea Dios. Relaciones sin compromiso, trabajos sin responsabilidad. Como está de moda, lo voy a citar. Bueno, ya las semanas pasadas. Ustedes vieron que en la avioneta que murió, ¿cómo es que se llama el cantante? Jason Jiménez. Ustedes vieron que el piloto iba whatsappeando, o se le dice así, iba con el celular y estaba whatsappeando. En ese momento dicen por ahí que el tablero estaba indicando que no debía despegar. Pero estaba whatsappeando y ¿qué le costó? La vida a él y a todos los que estaban con él. Hay personas manejando bicicleta con el WhatsApp, hay personas en motos con WhatsApp, en los carros. Hermanos, qué irresponsabilidad tan tremenda. Eso se llama trabajo sin responsabilidad. Yo diría que hoy día un porcentaje muy alto, no conozco estadísticas, pero un porcentaje muy alto de los accidentes es porque el peatón, comenzando con los peatones, ¿cuántos van a cruzar la calle sin mirar? Y ¡pum! Un día iba ahí por la 68 y una señora, yo la vi que iba, dije, Señor, guárdela. No alcancé a decirlo, ¡pum! Y eso la mano se le inflamó. Me acerqué, le hablé de Cristo y oré por ella. Eso fue así, impresionante. Porque iba con él, le dije, es que uno no puede andar y mirando el celular. Hermano, es trabajo sin responsabilidad.
Iglesias con asistentes llenas, pero muy pocos servidores. El Señor, cuando leemos y nos dice, ruegue, ore al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y uno se imagina misioneros, evangelistas, a las naciones. Es en la obra donde Dios nos ha puesto. Acá necesitamos que Dios envíe obreros de los que están sentados frente a mí, que Dios les toque su corazón y diga, pastor, amén. A partir de hoy allá hay 12, mire, yo les invito allá a esa cartelera, donde está el hermano Miguel ahí atrás, ahí. Ahora, por favor, léanla todos. Ahí hay una visión para realizar la misión y la visión que Dios dio a esta congregación. Alabado sea el Señor. Pero necesitamos tener una relación con Dios con compromiso, trabajar con Él, para Él con responsabilidad, y acá en la congregación ser un servidor de Dios. Que si el pastor no lo reconoce ni le recompensa, él lo hace todos los días, hermano. ¿O usted que no cree que Dios lo bendice cada día? Comenzando que podemos abrir los ojos y nos regala un nuevo día. Ver a nuestros seres queridos. Esforzarnos para llevarles su alimento y cumplir con nuestra responsabilidad de manera honesta, como nos enseña en su palabra. En Josué 24:14 dice la palabra del Señor: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Oye, qué bonito. ¿Qué es integridad? Una persona íntegra. No se puede decir nada malo de esa persona. Es íntegro en todas las áreas. Alabado sea Dios. Dice, servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Acá estamos mirando un libro del Antiguo Testamento, de esa relación literal que Dios tuvo con su pueblo de Israel. Y le demandaba que debía servirle con integridad y en verdad. Y que no se pusiera a pensar en los dioses que tuvieron sus padres. Como le está hablando al pueblo de Israel, pues ellos adoraban ídolos, al igual que el resto de las naciones, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, de ser el único pueblo al cual el verdadero Dios, quien había creado los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, solo a ellos dejaban de adorar al verdadero Dios y adoraban a ídolos que adoraban el resto de las naciones. Entre nosotros, pues no habría cómo comparar, ¿cierto? ¿O será que de pronto yo prefiero quedarme viendo un partido de fútbol, o al que le gusta el ciclismo, el Tour de Francia, y no venir a la iglesia? ¿O qué es lo que nos agrada? ¿Qué hace y qué es superior al amor que deberíamos tener por el Señor Jesucristo para no congregarnos, para no servirle con amor y con integridad? Gloria a Dios. ¿Me puede hacer un favor? Gloria al Señor. Alabado. No, acá hay. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Dios hablaba a Josué para que le sirviera con integridad y en verdad, y que se apartara de lo que hizo que sus padres se hubieran apartado de él. Si nosotros pensáramos en nuestra familia que no conoce al Señor, ¿qué los tiene apartados y qué es lo que no los deja venir a recibir de Dios? A unos quizás el trago, a los hombres que son hombres, las mujeres, y cosas semejantes. Y acá está diciendo, oh, pilas, no sea que lo que hace que ellos no me adoren, usted termine haciendo lo mismo, a pesar de ser mi hijo o mi hija. Alabado sea Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ya en la doctrina cristiana dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? A ver, hermanos, yo diría que todo, porque si es presentar mi cuerpo completo, mi integridad, todo para Dios, pues ya que Dios me honra siendo útil en su obra, yo lo hago con amor para Dios. A la hora que es, el día que es, y no cuando yo quiero, o a la hora que yo quiero. Debemos tener responsabilidad primero con Dios y después con nosotros mismos. ¿No ha sentido usted cuando hace algo que Dios le ordena y lo hace como Dios le ordena? ¿Qué siente dentro de su corazón? Un gozo tremendo. A mí me ocurre. Se siente un gozo porque estoy haciendo algo como Dios me ha ordenado, como Dios me ha pedido que lo haga. Y no yo como yo quiero, a la hora que quiero. En fin. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Porque el apóstol en ese momento hablaba a los romanos de esa manera? Porque los amaba. Él expresaba que cada discípulo suyo era como un hijo real de él y pensaba en lo que siente una mujer cuando va a dar a luz. Dice, porque por ustedes tengo dolores de parto. A un hombre de Dios o a una mujer de Dios, a un pastor que ame a sus ovejas, usted no tiene la menor idea porque es oveja. Yo cuando era oveja pensaba como oveja. Pero ya cuando es pastor, hermano, usted supiera el dolor que uno siente cuando alguien no viene. O cuando esa persona está atravesando una dificultad. O cuando uno sabe que hay algo que lo está separando de Dios y que usted le habla y esa persona no le escucha. A eso se refería el apóstol Pablo. Dice, vuelvo a sentir dolores de parto, siendo hombre. Pero él tenía una idea de lo que una mujer siente en el momento que va a dar a luz. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A ver si esa palabra los sacudía y los hacía reaccionar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahí les está diciendo que el sistema del mundo no haga que ustedes se pongan tibios. ¿Cuál puede ser el sistema del mundo? La música, las modas, todas las cosas que no están en la palabra de Dios. El sistema del mundo encaja cómo se mueve el mundo, las fiestas que se celebran, el Halloween, ayúdenme, Navidad. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos que se benefician porque se mueve el trabajo en muchas cosas. Ahora, cuando nosotros sabemos que hay cosas que eso definitivamente no le agrada a Dios, por ejemplo, en esas fiestas, yo como hijo de Dios no vendería licor, porque si yo toco acordeón y me invitan, le digo, Pedro, le doy 300,000 para una moña, para un, ¿cómo se llama ahora? En mi época se llamaba una moña, para un toque. Yo digo, no, porque en el caso mío, yo consagré en el altar el talento a Dios. Hermano, es que el único día que se puede trabajar es el día domingo. Otro día yo le diría, no, hermano, no puedo. Sencillo. Yo tengo un compromiso con quien me dio la vida, con quien me dio la salvación, con quien bendice mi familia. ¿Cómo voy a cambiar yo el amor de Dios por algo que es efímero, que se pasa, que nunca regresa? Alabado sea Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que yo le insisto en el discipulado. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cómo se hace? Por medio de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo saber que estamos en la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo sé yo que este negocio que voy a hacer es de acuerdo a la voluntad de Dios? Buscándole. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El Espíritu de Dios está en cada uno de sus hijos. Y cuando no es la voluntad de Dios, va a haber allá una inquietud. Así se vea bueno el negocio, así sea aparentemente
se ve, el enemigo es experto en montar películas que no son. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El compromiso, infortunadamente, en muchos hombres, en muchos hijos de Dios se ha vuelto opcional. Pero en el reino de Dios el compromiso es fundamental. Aló. Hay alguien que anda como león rugiente alrededor, mirando cuál es la fallita y lo empuja a que falle. Porque ese sí sabe las bendiciones que Dios ya le dio. No que nos va a dar, sino que ya nos dio. Y es como, a ver, ¿cómo pongo yo un ejemplo humano? Es como cuando hay una joven muy bonita y hay varios pretendientes de ella, pero hay uno que realmente la ama de corazón. Y el otro va a tratar de que se fije en él para que el que verdaderamente la ama, ella no lo acepte. Y el otro lo que le va a hacer es daño. ¿Me hago entender, hermanos? En el reino espiritual es igual. El diablo conoce y sabe lo que somos en Cristo Jesús. Conoce y sabe lo que ya Dios nos dio. Y anda como león rugiente buscando a ver cómo le quita la bendición a esa hija de Dios o a ese hijo de Dios. Y más aún cuando ese hijo de Dios o esa hija de Dios tiene un propósito de Dios en su vida grande. No sé si me hago entender. Cuando hay una persona, un hombre, una mujer que Dios tiene un propósito para que gane multitudes, pues el diablo va a tratar de todas las maneras posibles para desviarlo de la visión y el propósito de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Estar vigilando, pendientes, y no es dejar de... Hay muchos hermanos que lo toman literalmente y no duermen. Yo le decía a un hermano, decía, no, es que yo estoy velando. Le dije, no, hermano, Dios no se refiere a que no duerma. Se refiere a que cuando más bien esté despierto, esté en la jugada. Cuando se vaya a dormir, ore para que Dios lo guarde. Y Dios lo guarde. Pero cuando usted esté despierto, esté atento, que el diablo no le ponga cascaritas en las cuales usted se resbale y caiga. Hay que estar vigilantes. Alabado sea el Señor. Jesús nos presenta, o el Señor Jesucristo nos presenta un modelo totalmente diferente al modelo del mundo. Grandeza no es mandar. En el mundo que se tiene por un hombre grande, el que manda y le obedece, en un dictador. En el Señor Jesucristo, en el reino de Dios no es así. El grande es el que sirve, es el que barre, es el que limpia, es el que le ayuda a todos y está atento. Es grande delante de Dios. ¿Y qué le interesa a usted? ¿Ser grande delante de los hombres o ser grande delante de Dios? El que le sirve a sus hermanos con amor es conocido en el cielo. ¿Quiere que lo conozcan en el barrio o que usted sea conocido por Dios en el cielo, por los ángeles y por los generales de Dios que ya están con él? ¿Qué nos interesa más? Las cosas acá, las palmadas en el hombro de las personas que no, o que Dios te diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino y a la gloria y a la grandeza de Dios. Alabado sea el Señor. Liderar no es imponerse. En el mundo se conoce que es un líder el que se impone por encima de lo que sea. No le importa nada, lo importante es imponerse. No importa si hace fraude, si mata, si roba, no. Ese es el grande y ese es el líder y a él lo sigue el mundo. En el Señor, en el reino de Dios no es así. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo, pero Él se humilló hasta lo sumo. Cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue cuando recibió la grandeza, el poder, el reino, todo. Alabado sea el Señor. Después que nosotros, dice la palabra, hayamos padecido un poco de tiempo, hayamos sufrido, pero hayamos perseverado, nos hayamos comprometido con Dios, así llueva, truene o relampaguee, decían por allá en una tierra. No importa la situación que se le presente, usted se mantiene firme en el compromiso con Dios. Dios lo establece, lo honra y lo levanta en victoria. Y los que se burlaban de ti tendrán que reconocer que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un siervo, una sierva del Dios viviente. Alabado sea el Señor.
Comprometerse no es perder, por el contrario, es ganar. Cuando usted se compromete con el Señor, no está perdiendo. Uy, es que hoy no trabajé y estoy perdiendo plata. No, hermano, usted está ganando más que plata. Usted está siendo fiel a Dios, quien te da la vida, quien te da la posibilidad aún de hacer riquezas si a Él le place. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Mateo 16, 25 y 26 nos enseña: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Alabado sea Dios. ¿De qué le sirve a una persona tener dinero y no tener a Dios? Por eso la palabra enseña: hay quienes pretenden ser ricos no teniendo nada, y hay quienes pretenden ser pobres teniéndolo todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Y no es un cliché, así lo dice la palabra de Dios. Porque Dios es el dueño del oro, de la plata y de todas las cosas. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la salud. Él es quien nos sostiene de nuestra mano derecha. Cuando estamos cansados, a punto de caer o que caemos, Él nos toma de la mano derecha y le dice: levántate, yo te amo. Yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea Dios. El compromiso cristiano nace del servicio y se sostiene con amor. Está bonito, ¿verdad? El compromiso cristiano nace del servicio y se sostiene por amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Él es el que nos sostiene. Y su misericordia y su amor nos sostiene con su mano poderosa. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Antes de pedirle al Señor que yo quiero estar a la derecha y el otro que a la izquierda, ellos estaban discutiendo entre sí de quién de ellos iría a ser el mayor en el reino de los cielos. Dios no quiere que nosotros seamos así. Está escrito también para exhortarnos y llamarnos la atención. Y Él es claro: ¿quiere ser grande? Sea el servidor de todos. ¿Quiere ser conocido? Sírvale a todos con amor. No importa si en el mundo no te conocen, lo importante es que en el cielo eres conocido por Dios, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 26 dice: se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Jesús les dijo: los reyes de la tierra, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor de vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Si Dios me honra a mí en ser útil en sus manos en algo, no tome eso como para gloriarse o como vanagloria. Cuando Dios lo use, agache la cabeza y dígale: gloria a Dios. Porque cuando uno se deja enaltecer, el totazo es duro, hermanos. Entre más Dios me use, más humilde debo ser yo y debo llamar o no debo llamar la atención. A mí me interesa es que Dios me honre y no que me honre el hombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo aprovecha ese momento para enseñar una verdad eterna. En el mundo, el grande domina. En el reino de Dios, el grande sirve. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en el sistema del mundo, el grande es el que más, es el que gobierna, es el que impone, es el que hace injusticia con las personas. En el reino de Dios, el grande es aquel que sirve, es aquel o aquella mujer que es instrumento de honra en las manos de Dios. Hay diferencia
Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas del mundo son humanas y las vemos o las percibimos con los 5 sentidos. Y nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios no nos gobiernan las cosas del mundo, que en el reino de Dios nos gobierna la doctrina de Cristo, las cosas espirituales, para poderlas entender, obedecer y disfrutar de la bendición de Dios. Alabado sea Dios. Por eso el Señor dice, pero no será así entre vosotros. El Señor Jesucristo marca una línea clara. No debemos vivir como el mundo, sino como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabía usted, hermanos, que su cédula no es ese cartón que cargamos ahí para identificarnos acá en el mundo? Mi cédula es celestial. Soy ciudadano del cielo. Dígalo, hermano. Las hermanas, ¿cómo dicen? Amén. Aquí somos peregrinos, pasajeros. Hermano, nuestra vida en esta tierra es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué tenemos nuestro empeño en las cosas del mundo y no así en las cosas de Dios? Alabado sea Dios. Dice Filipenses 3, 20 al 21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como cuerpo glorioso, como su cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo. Y este cuerpo que está propenso a la tentación como cualquier ser humano, va a ser transformado por el poder de Dios. Ese cuerpo, hermana, que usted mira en el espejo y se siente feliz, Dios lo va a transformar en un cuerpo espiritual, eterno, eterno. Alabado sea Dios. Allí ya dice, según enseña el Señor Jesús en una parábola, seremos como los ángeles de Dios. ¿Recuerdan el pasaje donde le dicen, y le dijeron para citarlo, los fariseos? Ellos manejaban la ley, eran los intérpretes de la ley, eran los que debían conocer las cosas espirituales. Y le dicen, Señor, había un grupo que se llamaba saduceos, ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían, los otros no creían en la resurrección, pero iban a la iglesia. Y le dijeron para tentarle, Señor, acá la cultura judía es que si un hermano se casa y el hermano muere, esa viuda debe casarse con el hermano que sigue y con el siguiente. Y hubo el caso que habían 7 hermanos y se casó el mayor y murió. El siguiente se casó con la viuda y murió también. Los 7 murieron. En la otra vida, ¿de cuál de los 7 será la esposa? Lo pusieron contra la espada y la pared, con sellos, gano, y con cara también. Pero estaban ante el autor de la vida. Y les dice, erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Porque en la otra vida no se casarán, no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Por esta parábola, dada directamente por el Señor Jesús, uno podría decir que los ángeles no son hombre o mujer, no tienen sexo. Y que allá en la otra vida no nos vamos a casar, sino que nuestro gozo será la presencia de Dios. Porque al sentir la presencia de Dios, lo que uno siente y experimenta es que ese momento, cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, no se acabará nunca. Ahí nos olvidamos de todo. Allá no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá que pagar servicios. Pero para poder estar con Él por la eternidad necesitamos alinearnos y comprometernos porque somos hijos de Dios.
Dios no le está llamando a que se comprometa al que no lo conoce, no. Está llamando a sus hijos. Alabado sea el Señor. El compromiso redefine la grandeza. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Para el Señor Jesucristo, grandeza es muy diferente a poder. Para el Señor Jesucristo, grandeza significa servicio. El que sirve con amor al Señor, ese pequeñito para los hombres, es grande para Dios. Para mí eso es muy importante. No sé para usted, hermanos. En el mundo, la grandeza es tener poder. En el reino de los cielos, la grandeza es servir, porque es grande para Dios. Compromiso verdadero no es solo asistir a la congregación, es servir con constancia, aunque nadie me aplauda, aunque nadie me mira, aunque nadie me tenga en cuenta. Un padre comprometido sirve a su familia. Una madre comprometida ora y cuida de su casa y de su hogar. Una joven comprometida honra a Dios a pesar de la presión que pueda sentir en el mundo, de las cosas que le digan. Ella se preocupa por honrar a Dios. Un joven comprometido honra a Dios en medio de esa presión. Un niño comprometido, ¿qué ocurre un niño en el hogar que es comprometido? Aprende a obedecer y de esta manera honra a sus padres. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El compromiso se demuestra en el diario vivir, no solo en momentos especiales. Así como yo sirvo en la congregación, sirvo en mi hogar y sirvo a mi prójimo. Y con mi ejemplo y mi servicio sin palabra, ganaré a quien no conoce al Señor. Alabado sea Dios. Efesios 6 dice la palabra: no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Compromiso es servir, no ser servido. El que quiera ser primero, sea el servidor de todos. Aquí el Señor Jesús enseña más profundo. No solo servir a algunos, es servir a todos, incluso a los difíciles, y eso cuesta. Hermanos, cuando se es pastor, usted aprende a conocer toda clase de personas. Los que son dóciles reciben la palabra, amén, pero hay otros que son difíciles. Hay ovejas que patean y rasguñan. Pero el Señor nos enseña que debemos servir a los unos y a los otros. Alabado sea Dios. Debemos recordar que servir implica lo siguiente, hermanos. Para ser un servidor de Cristo se necesita humildad. Y humildad a veces se malinterpreta. Ven a una persona de pronto mal trajeadita o mal hablada y dice que esa persona es humilde. No, eso no es humildad. Humildad es que usted sepa que es una persona que en el mundo tiene poder, que de pronto en el mundo es famosa, pero que cuando viene a la iglesia se hace como cualquiera, coge la escoba, ayuda a barrer, a trapear, a servir, y que lo hace con todo el amor del mundo, que abraza y bendice al mal trajeado y al mal hablado. Eso es humildad. Que a pesar de la grandeza que humanamente Dios le permita tener a esa persona, comprende lo que es el amor de Dios. Eso es ser humilde. Y se necesita humildad. Se necesita renuncia. Para servir y comprometernos debemos renunciar a muchas cosas. ¿O usted cree que a esta carnecita y estos huesitos no le gustaría estar acostado durmiendo? Y cuando hay ciclismo de pronto verlo, porque me fascina el ciclismo, pero me tocó renunciar a ello. Hay muchas cosas a las que debemos renunciar por amor y obediencia al Señor. Alabado sea Dios. Perseverancia. En el servicio necesito perseverar hoy, mañana, la semana, el año y todos los años. 24/7. Hay que perseverar todo el tiempo, al punto
que el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Parece que tuviéramos que ganarnos la salvación. No. La salvación nos fue dada. Pero para yo mantener esa salvación, ahí sí me corresponde perseverar a diario. No sé si me hago entender, hermanos. ¿En qué debo perseverar hasta el final? En creerle al Señor que su palabra es verdad, en obedecerle, en servir. El apóstol Pablo colocaba un ejemplo humano. En ese momento, al parecer, estaba de moda la maratón, la carrera atlética. Y él les decía, ¿saben una cosa? Los que corren, todos corren a la verdad, pero uno solo se lleva el premio. Corrad de tal manera que lo obtengáis, que cada uno pueda llegar en victoria. ¿Cómo? Negándose a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Cada cuánto? No es cada 8 días, ese es el problema. Cada día, y sígame. Alabado sea Dios. No es fácil, pero en el Señor todo lo podemos. Él no nos manda a hacer algo que no podamos hacer. Debemos ser humildes. Debemos renunciar a muchas cosas, ser perseverantes. Porque hoy día muchos quieren bendición sin compromiso. Alabado sea Dios, gloria a Dios por esos, aleluya, amén, Cristo vive. Bendición sin compromiso, quieren victoria sin sacrificio. Hay que sacrificarnos en muchas cosas, que a esta carne le duele, pero que mi espíritu cuando lo hago se goza. Alabado sea Dios. Muchos quieren corona sin cruz. ¿Cuál cruz? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y sabe usted que Dios sí tiene corona para quienes le sirven? Para quienes nos comprometemos. Y está escrito en la palabra del Señor. No le voy a dar el versículo para que lo busque. Tú tienes una corona. Se llama la corona de vida. Mira busca en la palabra para quién es esa corona. Pero el Señor Jesús nos enseña en Filipenses 2, del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos es tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo le decía esto a la iglesia: hermanos, no tiren las bendiciones de Dios por algarrobas del diablo. Una algarroba es, imaginémonos para hacerme entender, ustedes han visto a esos perritos que los adiestran, cuando les están enseñando cargan en el bolsillo un poco de algarrobas, y cuando el perrito hace bien la cosa le da como premio, el perrito se pone feliz y le sigue obedeciendo. El diablo tira algarrobas, y muchos hijos de Dios reciben esa algarroba y bota la bendición grande que Dios ya le dio. El Señor nos ayude, hermanos. Cada uno de nosotros hemos sido más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor se regocija y dice: te alabo, Padre y Señor mío, porque escondiste estos misterios de los sabios y entendidos del Antiguo Testamento y los has revelado a estos pequeñitos que creen en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas no entendieron lo que el Señor nos hace entender a nosotros por su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué generación hay hoy en la tierra? Diga: generación maligna y perversa. Es como imaginarnos que nosotros estamos caminando por entre un poco de víboras, hermano.
Por eso la palabra dice que debemos vigilar. ¿A quién? Al vecino. No, a mí mismo, hermano. Usted se debe vigilar a usted mismo. Cada hermanita vigílese a sí misma, para no ir a recibir una algarroba del diablo y tirar las bendiciones que Dios ya te dio. Alabado sea el Señor. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús es el modelo supremo de compromiso. Nuestros ojos no pueden estar en un artista. Nuestros ojos, dice la palabra, puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, no es el pastor. El pastor es un instrumento que por la misericordia de Dios enseña su palabra y se esfuerza para transmitirla como está escrita, sin agregarle, sin quitarle, para que cada uno de los que la escuchamos seamos bendecidos. Alabado sea el Señor. Pero los ojos no deben estar en el pastor, porque el pastor es un hombre propenso a que si de acá se cae, se golpea, se lastima, que si pone la mano en el fuego se quema. Es más, el pastor es el que está sujeto a mayor ataque del diablo. ¿O no lo creen, hermanos? Gracias a los hermanos que oran por los pastores, porque necesitamos el respaldo de la oración. El apóstol Pablo decía: orad por todos los santos y por mí. Ese varón pedía a la iglesia que oraran por él. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Lavó los pies. ¿Sí colocaron la diapositiva? No. La del título. El Señor Jesús lavó los pies. Juan 13:5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Eso es ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque Él es el grande. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y se bajó hasta lavarle los pies a sus discípulos. Eso fue literal. Y Él les dice: ustedes me dicen a mí que yo soy vuestro maestro y vuestro Señor, y tienen razón, porque así lo soy. Y si yo, vuestro maestro y vuestro Señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo con los demás. Entonces hay algunos que lo toman literal y ponen un platón con agua y le lavan los pies y les besan los pies y dicen: qué pastor tan humilde. No, hermano, eso es espiritual. El agua que el Señor echó ahí es tipo de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a un hermano que está mal, que ha caído, o que está desanimado, está a punto de caer, debemos lavarle los pies. ¿Cómo? Con un versículo. Hermano, el Señor te dice que eres la resurrección y la vida, que aunque esté muerto vivirá. Levántate en el nombre de Jesús. Ahí le está lavando los pies. Permítame, oro y ora con un corazón puro, que se sienta el amor de Dios a través de su boca. Le está lavando los pies. Lavar los pies, hermanos, es darle la palabra de Dios sin adulterar. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo: procurad como niños recién nacidos buscar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La leche espiritual es la palabra de Dios, y infortunadamente la adulteran demasiado. Se le revuelve a la gracia, se le revuelve ley. Y el Señor decía: nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque si le echa a ese odre viejo, se explota. Ni nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo echa a perder el vestido. Echadlo uno y lo otro donde corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Que la enseñanza del Evangelio es para los odres nuevos que han recibido al Señor Jesucristo. Somos odres nuevos. Nos echa vino nuevo, que es el Evangelio, la doctrina del Señor Jesucristo. Cuando usted toma la doctrina y la revuelve con ley, echa a perder la palabra, echa a perder la enseñanza, confunde a los hermanos, no los deja crecer. Nosotros somos hijos de Dios.
Y debemos recibir la palabra, el evangelio del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Mateo 15, 29 al 30. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió alrededor de donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús, diga, y los sanó a todos. El amor sana. Cuando nosotros somos usados por Dios y damos una palabra al hermano que está caído, al que tiene dificultades, al que tiene pruebas, esa palabra lo sana. Sana su hogar, sana su salud, sana su economía, sana la relación de él con Dios y sana su compromiso para con Dios. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo es el modelo, Él nos sanó, pero también sufrió el rechazo. Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peque más. Si había alguien que había sufrido el rechazo, era esa mujer. En la ley decía que la que fuera hallada en acto del adulterio debía morir. Los fariseos la encontraron, la llevaron porque ellos querían hacer caer al Señor como diera lugar. La tiraron a los pies del Señor Jesucristo y dice: la hallamos en el acto mismo del adulterio. Ellos sabían que si el Señor Jesús decía: pues mátenla, porque está escrito en la ley, le iban a decir: ¿y dónde está el amor que enseña? Pero si no la mataba, estaría violando la ley de Moisés. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, tírele la primera pedrada. ¿Y qué ocurrió? Todos, desde el menor hasta el más viejo, empezaron redarguidos por la palabra que el Señor había dado, y por su conciencia, uno a uno fueron saliendo hasta que quedaron los dos. Esa mujer había sido humillada, despreciada, rechazada, y el Señor tuvo de ella misericordia. Alabado sea Dios. Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, está Jesús de Nazaret en la cruz. Había salido de él Dios. Dejó de ser Dios. Se despojó completamente y quedó como cualquiera de nosotros. Y además, en ese momento, cuando él dijo que tenía sed, empapan de vinagre y le colocan en los labios rotos porque le daban puños. Estaba herido en su boca, todo su cuerpo quedó hecho una sola llaga. Alabado sea Dios. Él sufrió en carne propia el rechazo. ¿Sabe que cuando hay compromisos somos rechazados? Y tenemos que estar dispuestos a que nos rechacen. Pero si hay un compromiso con Dios, con el autor de la vida, con el que nos compró, no nos importa que la gente nos rechace. Sabemos que Dios nos ama y nos acepta, alabado sea Dios. Y que para Él somos grandes, que para Él somos sus hijos. Alabado sea Dios. El mayor acto de compromiso fue dar su vida en rescate por la humanidad. Él no se comprometió a medias. Hermano, ¿cómo es nuestro compromiso con Dios? ¿A medias? Cuando pueda, si no llueve, si no me toca ir a tal parte. Qué pereza levantarme e ir a la iglesia. Recuerde cuando el enemigo le coloca en su mente, dígale al enemigo: el Señor en la cruz del Calvario sufrió todo por mí.
Lo mínimo que yo puedo hacer es comprometerme con Él y obedecerle. Alabado sea Dios. Dio su vida. Él no se comprometió a medias. No se bajó de la cruz. No retrocedió. No abandonó la misión que había venido a cumplir a la tierra. La cumplió en perfección. Alabado sea Dios. Recordemos que el Señor Jesús fue molido y derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Y su cuerpo fue molido para que en el cuerpo de Él, en la llaga que quedó convertido el cuerpo, todas nuestras enfermedades llegaran allá. Molido y despreciado, varón de dolores. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue gratis. Él pagó el precio más alto para que tú y yo hoy podamos ser salvos, podamos ser sanos, podamos ser libres y bendecidos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Qué podríamos decir? Si hubiera un niño acá, pero somos niños, yo le pregunto, cuando obedeces a tus padres, ¿lo haces con alegría? Cuando ayudas en tu casa, ¿lo haces con gozo? A los jóvenes yo les pregunto, ¿eres firme en tu fe? ¿Te comprometes con lo recto aunque te critiquen? A mis hermanos y a mis hermanas les pregunto, ¿sirves con constancia o solo cuando te conviene o cuando puedes? ¿Estás comprometido con tu familia, con la iglesia y con el llamado que tienes en tu corazón de parte de Dios? El compromiso cristiano se ve en la fidelidad. Este hermano es fiel, esta hermanita es fiel, no con el hombre, con el Señor. Así le toque las que le toque, ahí está. El compromiso cristiano se conoce en la fidelidad, en el servicio constante, en el amor que le cuesta, que quizás se convierte en un sacrificio. Alabado sea Dios. El Señor Jesús no busca espectadores, busca discípulos comprometidos. Dios no quiere, hay lugares donde es multitudes. Gloria a Dios, alabado sea Dios. A Él no lo mueven las multitudes. A Él lo mueve un hombre, una mujer que es comprometida con Él, cueste lo que cueste, hablando humanamente. Alabado sea el Señor. Hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿quieres ser grande o ser fiel? ¿Quieres ser servidor? ¿Quieres ser servido o quieres ser servir? ¿Qué quieres, hermano? ¿Tú quieres ser una persona a quien te sirvan o tú quieres servir para la gloria de Dios? ¿Quieres compromiso superficial cuando puedas, o quieres una entrega total con el autor de la vida? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El compromiso no es una carga, es una respuesta de amor. Si Dios me amó y entregó su vida por mí, yo me comprometo con Él. Y lo hago porque Él me amó primero. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es hoy tu compromiso con el Señor Jesucristo y para con esta congregación? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el compromiso, hermano, hermana? ¿Cuál es tu compromiso hoy para con el Señor Jesucristo y para con este lugar donde Dios te ha colocado? Padre, en esta hora yo quiero darte gracias. Gracias por cada hijo tuyo que hoy está acá frente a mí, que está recibiendo esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tu palabra no ha caído entre espinos ni entre pedregales. Tu palabra ha caído en corazones que son tierra fértil y abonada, y que esta palabra va a dar fruto
para la honra y gloria de tu santo nombre. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que vivifica esta palabra. Muchas gracias por cada corazón que en este momento reconoce delante de ti que hemos fallado. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy nos recuerdas tu palabra. Cuando dijiste, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanas, hermanos, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Casas, hermanos, madres, hermanos, hijas, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero recibe la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteriores, muchos que llevan tiempo se han vuelto tibios o han dormido, y llegan personas nuevas y tú los empiezas a usar. Padre, gracias, oh Dios, porque a partir de hoy vamos a despertarnos espiritualmente y no vamos a tirar a la basura las bendiciones que tú ya nos has dado, por darle gusto a nuestra carne, por darle gusto quizás aún a nuestra familia, sino que hoy toma la decisión de comprometerse contigo por encima de todo. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, la palabra, voy a citar un versículo antes de que te comprometas. La palabra enseña en el Antiguo Testamento y está escrita para nosotros como ejemplo. Mejor es que no te comprometas y no que te comprometas y no cumplas. Cumple al Señor lo que prometiste. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros ya nos comprometimos contigo. El día que abrimos nuestro corazón para recibirte como nuestro Señor y Salvador, ese día nos comprometimos contigo y entramos a ser salvos, a ser parte de tu cuerpo. Y hoy te doy gracias porque el nombre de cada uno de nosotros está escrito en el libro de la vida. En esta hora clamo a ti, mi Señor, para que el primer amor regrese a cada hermano, para que ese compromiso, ese deseo que sentía cuando empezó el caminar contigo, ese deseo que sentía de servirte, de agradarte, de exaltarte, renazca hoy, renazca en cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, que no hayan más disculpas, porque a ti no te podemos engañar. Tú conoces todo. Delante de ti estamos desnudos, Señor. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias, porque sé que esta palabra se vivifica y hoy nos redarguye a todos, primeramente a mí, Señor, y a cada hija tuya que hoy está en este lugar, a cada hijo tuyo que vea a través de las redes sociales, a cada persona que está escuchando esta enseñanza, Padre, y que la va a escuchar, por esos miles y millones de personas que recibirán esta palabra en todo el mundo, Padre. Hoy oramos para que haya un avivamiento en cada hijo tuyo, Padre, que haya un avivamiento en cada uno de nosotros. Hoy renunciamos a toda tibieza en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Yo te invito en esta hora, hermanos, levántate, si quieres ponte de pie o ahí sentado de rodillas, pero métete en el Espíritu y empieza a decir en el nombre del Señor Jesús: hoy me arrepiento porque he estado tibio, he estado dormido. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo tomo la decisión de levantarme. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo tomo la decisión de ser instrumento de honra en las manos. A partir de hoy me comprometo contigo, Señor. A partir de hoy voy a perseverar, voy a amarte porque tú me amaste primero. Voy a amar tu obra porque tú amas tu obra, porque la obra es tuya. Y en este momento dígale: Señor, si aún no tienes claridad en qué puedes servir acá,
Dígale, Señor, ¿en qué puedo servir? Mire todas las sillas vacías que hay. Dígale, Señor, úsame. Úsame para atraer personas. Abre mi boca, Señor, porque tu palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Quiere decir, disponga su corazón y permita que Dios te use para invitar a las personas, a tiempo y fuera de tiempo,